Dios, aleluya. Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Les damos la bienvenida a todos que están aquí en el centro de adoración y también a aquellos que están viendo en línea. Bienvenidos esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Es el tiempo que el Señor nos da para recibir de su palabra. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es vida? Aleluya. Para todos los que la encuentran, dice la Biblia, es vida. Así que esta mañana queremos agradecer al Señor, darle gracias porque el Espíritu Santo está aquí para ministrarnos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, venimos delante de ti dándote gracias porque tú estás obrando en cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, te damos el lugar para que tú vengas y nos instruyas. Queremos sentarnos a tus pies, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos conocerte aún más. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestra vida, aún aquello que no entendemos, aún aquello que no tenemos entendimiento al momento, pero sabemos que tú estás obrando, porque en todo tiempo tú estás, Señor, obrando alrededor de nosotros, en nosotros y por nosotros. Y te damos gracias por ello. Ahora abre, Señor, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, a nuestra alma, tu palabra, para que podamos, Señor, ser formados a esa imagen gloriosa a la cual tú nos has llamado a ser, la imagen de Cristo Jesús, tu Hijo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Bueno, bienvenidos una vez más, hermanos. Si trajo su Biblia, vamos a ir al capítulo 12 de Romanos. Hemos estado en una serie, ¿verdad?, acerca de las evidencias de un cristiano genuino. Queremos ser personas que entendemos qué es ser un hijo de Dios, porque nadie quiere llegar al final de estar delante de Cristo y que Él nos diga, no te conozco, no sé quién eres, habiendo quizá vivido una vida religiosa como lo hacían los fariseos, los escribas en el tiempo de Jesús. Ellos eran muy prominentes en la religión, eran muy dados a hacer las cosas que la ley mandaba externamente, pero en su corazón estaban apartados de Dios. Qué triste, ¿no? Que vivir una vida religiosa y al final el Señor no nos conoce. Bueno, la Biblia nos dice que las evidencias de un hijo de Dios se manifiestan, no porque nosotros tenemos que tratar de hacer esas cosas, sino que si somos genuinos, el Espíritu de Dios en nosotros trae una transformación y empieza a hacer un cambio en nosotros. No que somos perfectos, pero que estamos en un camino hacia una perfección, una santificación, una transformación a la imagen de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros nos debemos de asemejar más a Cristo cada año que caminamos con Él. Amén. No, ¿verdad? Ser menos y menos como Cristo entre más el tiempo va, porque eso da evidencia de otras cosas. Así que en Romanos capítulo 12 encontramos el versículo que es la base para nuestra serie que hemos estado compartiendo. Este es el segundo mensaje. En Romanos 12 y verso 9. Después de empezar, como dije, el capítulo 12 diciendo que debemos entregarnos en consagración a Dios como un sacrificio vivo, Pablo nos anima a que usemos los dones después del verso 3 al verso 8 que Él nos ha dado conforme a la medida de fe que hemos recibido de Dios, porque no todos los miembros tenemos la misma función, todos tenemos diferentes dones y los usemos para edificar la iglesia y para que el Señor sea glorificado. Y luego llega al verso 9 y dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid ¿lo qué? Lo bueno. En el Salmo 97 y el verso 10, en la Nueva Versión Internacional dice, ustedes que aman al Señor, odien el mal. Ustedes que aman al Señor, odien el mal. Nosotros vemos que Pablo escribiendo esto fue un mandamiento, es un mandato, es un imperativo en el griego. No es una sugerencia, es lo que los hijos de Dios hacemos o debemos hacer. Si decimos que amamos al Señor, también va a ser verdad en nosotros que odiamos el mal. Dios odia el mal, dije la semana pasada, porque Él es santo y porque Él no puede tolerar nada que es malo o la maldad.
En Habacuc capítulo 1, verso 13 nos dice la Biblia que Dios es de ojos tan puros que no puede ver la iniquidad. Entonces Dios aborrece la iniquidad de nosotros que somos hijos de Dios, debemos de ser como Él también. Dije la semana pasada que ahí la palabra aborrecer, lo malo, en el griego es un tenso presente y es un mandamiento. O sea que es un mandato que debe de ser continuo, no ayer solamente, no mañana. No vamos a odiar el pecado o la maldad mañana, no lo odiamos en el pasado, pero dice continuamente y constantemente odia el mal. Ese es el tenso de la oración, el verbo en esa escritura de que el apóstol Pablo nos da. Así que nosotros debemos aborrecer el pecado continuamente, donde quiera que lo encontremos. Debemos odiar la maldad, el pecado, lo malo, porque es algo destructivo. Reconocemos que puede destruir relaciones, puede destruir naciones, puede destruir aún el individuo mismo solo si no odia la maldad. Y todo cristiano necesitamos ver, si puedo decir así, la hermosura infinita de la santidad y también la infinita degradación del pecado. Necesitamos una visión, necesitamos una revelación de Dios de la hermosura de su santidad. Porque entre más nos enamoramos del Señor y como Él es, más vamos a odiar lo que Él odia. Puede decir amén. En Primera de Crónicas, guarde su lugar ahí en Romanos, Primera de Crónicas 16, en el Antiguo Testamento, verso 29. Primera de Crónicas 16, 29. La Biblia nos dice aquí cómo Dios nos llama a adorarle. Y dice la Biblia, dad a Jehová que la honra debida a su nombre. Traedle ¿qué? Ofrenda y venir ¿qué? Delante de él. O sea que cuando venimos a adorar a Dios debemos de traer ofrenda. Ya sea algo que le traemos físicamente o la adoración de nuestros labios continuamente, ¿verdad? Que dan gracias a Dios. Y lo dice, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Sabe usted que la santidad es algo hermoso en los ojos de Dios? Él es santo. Y nosotros debemos reconocer eso. Por eso dije, necesitamos una revelación de la santidad de Dios. Porque eso es adorar a Dios. Traer delante de Dios la ofrenda de alabanza, de adoración delante de Él, postrándonos delante de Él en la hermosura de la santidad. No en el pecado, en la maldad, no en la desobediencia, no en la amargura de corazón, sino en la santidad, en la hermosura, dice la Escritura, de la santidad. Ahora, cuando Pablo dice que debemos odiar el mal, no es difícil identificar qué es el mal, porque la Biblia nos dice en varios lugares, Proverbios 6, lo leímos la semana pasada, el verso 16 al 19, nos dice 7 cosas que Jehová odia. Y también vimos en Isaías 1, del verso 12 al 16, que Dios odia la falsa religión, que Dios odia aún aquellas cosas que Él proscribió o mandó al pueblo de Israel que hiciera, como guardar las fiestas, ¿verdad? El sábado, traer ciertas ofrendas, pero cuando ellos hacían esas cosas sin reconocer que Dios buscaba un corazón íntegro, un corazón, ¿verdad? Que lo buscaba a Él, Dios dijo, todo lo que ustedes están haciendo, aunque yo les dije que hicieran eso, dice, ya me cansé, estoy harto de esas cosas. Y Dios odia la religión cuando simplemente es algo que hacemos porque por deber, porque creemos que Dios nos demanda eso. Dios quiere que nuestro corazón sea puro delante de Él. Puede decir amén. Y por eso Él vino para santificarnos. Todos estamos en un proceso de santificación. Ahora vamos a Romanos capítulo 7. Dije la semana pasada al terminar que iba a hablar acerca de lo que Pablo nos dice aquí en Romanos capítulo 7. Y es que si nosotros debemos odiar la maldad, debemos odiar el mal, porque Dios lo odia, ¿por qué es que todavía a veces nos encontramos haciendo cosas
que no agradan a Dios. Porque es que todavía, ¿verdad?, hacemos a veces algunas cosas malas. El apóstol Pablo en Romanos 7 nos habla acerca de el pleito o la batalla, si podemos decir así, que todos tenemos en contra del pecado. En Romanos 7, el verso 14, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero yo lo voy a animar que lo lea usted, todo el capítulo 7. Pero en el versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, está hablando de su vida en la carne, carnal, apartado de la ley de Dios y de vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé si usted ha encontrado eso en su vida, donde sabe lo que Dios quiere, pero se encuentra haciendo lo que no quiere. Interesante que Pablo escriba esto, él como apóstol del Señor, que siempre nos está exhortando a vivir una vida santa, nos dice aquí en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Nunca usted se ha encontrado en situación donde quizás hace algo malo o comete un pecado y se frustra y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me pasa? Bueno, Pablo dice lo mismo, no lo entiendo. Pues dice, lo que hago, verso 15, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y allí nos da una indicación de la lucha que todos, diga todos. A ver, voltea a la persona al lado de usted y dígale, tú también. Sí, dígaselo, tú también. Yo también. Todos tenemos esa lucha. El apóstol Pablo la tenía. Pero note lo que dice aquí. No hago lo que quiero, sino lo que, ¿qué? Él aborrecía el pecado. No nos escribió en Romanos 12:9, aborreced lo malo, y luego él no lo hacía. No, él aún tenía esas tendencias también de desobedecer a Dios, de cometer aquello que no agradaba a Dios. Dice, no lo entiendo, ¿por qué? Hago lo que no quiero, y lo que quiero y lo que aborrezco, dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco, eso termino haciendo. Y dice, no lo entiendo lo que me pasa. Y todos nos hemos encontrado en esa situación en algún tiempo. Y luego, en el verso 14 primero, dice, la ley es ¿qué? Espiritual. Pero yo carnal. O sea que todos tenemos esa parte de nuestra vida que debe de estar muerta, considerada muerta con Cristo, ¿verdad? Que es el viejo hombre. Pero muchas veces le oímos a Él en vez de oír al Espíritu de Dios que mora en el hombre nuevo, que nos ha dado un corazón nuevo, y oímos y escuchamos y hacemos conforme a la carne. Todos nosotros peleamos esto de una manera u otra. Y quizá en esta mañana hay un pecado en tu vida que tú odias, pero de todos modos te encuentras involucrado en ese pecado. Y como el apóstol Pablo dice, ¿qué me pasa? No entiendo. Y es una demostración, si podemos decir así, una evidencia del pleito, de la batalla entre el espíritu y la carne, o sea, el viejo hombre. Y tu aborrecimiento de lo malo, como Pablo dice aquí en el verso 17. Versículo 15. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ahora hay unas personas que dicen, bueno, el apóstol Pablo aquí no está escribiendo como cristiano, está escribiendo como una persona cuando él era antes bajo la ley y todavía no era convertido al Señor. Pero no puede ser así. Porque el hombre que está fuera de Cristo no aborrece el pecado, ama el pecado. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo aborrezco esto. Así que ya tiene un cambio en su corazón,
ya ha nacido de nuevo, ya tiene un corazón nuevo y ahora habla de aborrecer aquello que Dios dice que es malo. Aborrecer el mal. Ahora, ese pleito, hermano, es algo interesante. Quizá nos molesta, nos frustra a veces porque decimos, yo ya hubiera de haber superado esto en mi vida, pero aún todavía como que tropiezo, pastor, en ello. Déjeme decirle, aunque no es bueno tropezar, aunque esa batalla nos frustra a veces, hay algo bueno de ello. Déjeme decir lo que es. Es una evidencia de que usted verdaderamente es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted estaba en el mundo, el pecado no le molestaba. Y ahora me molesta. Por eso Pablo dice, no entiendo. Dice, pues hago lo que no quiero. ¿Qué me pasa? Algunos de ustedes que ven la televisión mexicana, ¿quién decía, qué nos pasa? Hay un comediante que decía eso. ¿Qué nos pasa? Y Pablo dice, yo no lo entiendo, pero termina haciendo lo que aborrezco. Y ahí da evidencia, y en tu vida también. Así que anímate. No para decir, bueno, Dios aprueba de que yo caiga en desobediencia y pecado. No, Dios no aprueba de eso. Pero sí da evidencia de que porque hay un aborrecimiento en tu vida de lo malo, hay ahí vida espiritual y por eso tienes que darle gracias a Dios. Puedes decir amén. Es la prueba de la salvación o una de ellas que amas lo justo, amas lo recto, odias la maldad y el mal, aun cuando quizá todavía haces algunas de esas cosas. En el verso 17, Pablo dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La Biblia en Hebreos 12:4 nos habla de esta lucha interna en contra del pecado que todos tenemos. Dice, esa lucha en contra del mal. Dice, ¿no has tú aún luchado, peleado, verdad, hasta derramar sangre como Cristo lo hizo? Pero cada uno de nosotros nos encontramos a veces en esa lucha y nos desanimamos cuando debemos de acercarnos más a Dios y darle gracias a Dios. Gracias a Dios que tengo odio de aquello que aún encuentro en mi propia vida. A veces podemos ver la maldad en otros y quizás tener la tendencia de juzgar sus corazones. No debemos hacerlo, solamente Dios puede juzgar. Y no nos vemos nosotros mismos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que el odio del mal no es nada más para otros, es para mí también. Y el mal no nada más allá donde se encuentra afuera, sino cuando lo encuentro en mi propio corazón. Con mucha más razón, debo de odiarlo. Pero Pablo dice, ya no soy ¿qué? Yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Qué interesante eso. Ya no yo, sino el pecado. Pablo no se está, ¿cómo decimos? No se está excusando él mismo. No está diciendo, pues yo no tengo nada que ver con eso, eso es el pecado. No, pero esa frase es interesante. Ya no soy yo, el verdadero yo, el nuevo yo, sino que el pecado que todavía está presente. Ahora, guarde su lugar ahí, vaya a Gálatas capítulo 2, porque quiero que vea esto, porque dice, bueno, ¿por qué dice ya no soy yo? Si él es el que comete, tú eres el que comete el pecado. ¿Por qué dice ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí? En Gálatas 2:20 dice la Biblia, déjeme ir ahí rápidamente, Gálatas 2:20, crucificado estoy, Pablo dijo, juntamente con Cristo, y ya no vivo ¿quién? Ya no vivo yo, mas ¿quién vive? Cristo vive ¿dónde? En mí. Ahora fíjese, y lo que ahora vivo en la carne, ¿no acaba de decir que ya no vivo yo? Y ahora dice, y ahora lo que yo vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios. Y quiero que vea esto. Ya no vivo yo. Ya no yo, sino Cristo en mí. La vida cristiana es Cristo viviendo su vida en mí. Ahora, si hacemos el contraste con Romanos, ahí donde leímos el capítulo 12 y el verso 17, donde dice, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Es el mismo principio que está dando aquí. Ya no vivo yo, ¿quién vive? Cristo vive. A veces es difícil saber y hacer la separación entre yo y Cristo en mí, porque no lo puedo separar, porque estamos unidos. Ya no vivo yo, aunque yo vivo, aunque yo hago, aunque yo todavía tomo decisiones, pero es Cristo en mí el que me lleva hacia adelante en la vida cristiana. Ya no soy yo el que vivo, es Cristo vive en mí. Lo mismo dice Pablo, el pecado, cuando hago lo que aborrezco, ya no soy yo, el verdadero yo. Cristo está en mí, sino ¿quién? El pecado que está todavía en mí. Entonces vemos nosotros que no está Pablo excusando, diciendo como yo no tengo la culpa del pecado. No, el pecado todavía está ahí. Pero dice la Biblia, considérate muerto al pecado para que no lo obedezcas, para que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ahora el que vive en ti es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y no quiere decir que yo ya estoy muerto, ya no hago nada. No, todavía estoy aquí, te puedo ver, tú estás aquí, pero Cristo está en ti. Hay una influencia nueva en tu corazón. Y esa influencia es la que nos lleva, ese corazón nuevo es lo que nos lleva a odiar el mal aún en nosotros. Y es lo que Pablo decía, lo que hago, lo que odio, eso termino haciendo. Pero odio eso, lo odio. Y una vez más, es la evidencia de que ahora estoy en esa lucha interior, esa lucha interna en contra del pecado. Pero ya no soy yo, es el pecado que mora en mí. Y ese pecado es el que nosotros debemos de aborrecer. Ahora, si regresamos a Romanos 7, el verso 20, otra vez más. Y si, dice Pablo en el verso 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que no quiero, o sea, lo que mi voluntad es que no, mi corazón es no hacer eso, porque deshonra a Dios, odio la maldad, odio el mal. Ya no lo hago yo, dice, sino el pecado que está en mí. El mismo principio, ya no vivo yo, vive Cristo. No está desafándose él diciendo yo ya no hago nada, Cristo lo hace todo. No, Cristo está viviendo en mí, Cristo está llevándome para hacer lo que debo hacer. Y Pablo termina este capítulo en el verso 24 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién nos libera de aquella maldad que todavía está ahí presente? Esa ley que Pablo le dice que está todavía presente, que cuando quiero hacer lo bueno, el mal está ahí, como llamándome. Y Pablo dice, ¿quién me va a librar de esto? Esa liberación, dice, viene por medio de Jesucristo. Y luego dice algo, así que yo mismo con la mente, con mi hombre interior, con mi capacidad, conciencia y mi mente, dice, ¿sirvo a qué? La ley de Dios. Quiero hacer lo que agrada a Dios. Esa es la evidencia de una persona que es nacida de nuevo. Quiere hacer la ley, lo que la ley de Dios manda. ¿Por qué? Porque la persona inconversa, su mente, dice Pablo en Romanos aquí 8, no se sujeta a la ley de Dios. Pero el que ha nacido de nuevo sí lo puede hacer. Con mi mente, dice Pablo, sirvo la ley de Dios. Más con la carne, el hombre viejo, ¿qué hago? La ley del pecado. Todavía está ahí. Pero gracias a Dios, ¿quién nos liberta de esta muerte? Le dice, cuerpo de muerte. Cristo. Dígalo conmigo, Cristo nos libera. Así que cada uno de nosotros que somos verdaderos cristianos, podemos identificarnos con esta lucha, ¿verdad? Porque amamos la justicia, amamos las cosas de Dios, como Cristo también lo hace. En Hebreos 1:9 nos dice que Jesús es rey y tiene un cetro de justicia.
El cetro de justicia es el fundamento de su trono. En el Salmo 89, verso 14, la justicia y el juicio son los cimientos, el cimiento del trono de Dios. ¿Ve? Él ama la justicia. Dios no es solamente justo, Él ama la justicia. El Salmo 11, verso 7, Jehová es justo y ama, ¿qué? La justicia. Él ama la rectitud. Él ama lo recto, Él ama lo justo. Y nosotros también debemos hacerlo. Ahora, nosotros no debemos odiar el mal simplemente porque tememos las consecuencias que vienen por hacer el mal. Es bueno odiar el mal, pero tenemos que odiarlo por la razón correcta. No porque digo, bueno, porque si hago eso me van a sorprender y me va a costar. Y quizás no lo hacemos, pero la razón es porque las consecuencias o tememos las consecuencias de aquello que contemplamos hacer. Nosotros debemos odiar el mal porque amamos la santidad, porque amamos a Dios que es santo, porque sabemos que a Él no le agrada esas cosas. Y quizá tú o yo podamos tener una actitud amarga, quizá podamos ser crueles o criticones de otras personas, o quizá porque, ¿verdad?, exponemos nuestra mente a prácticas impías, deseos impíos, practicamos esas cosas y quizá pensamos me va a traer consecuencias malas, mejor voy a dejar de hacerlo. Eso no es odiar el mal. Eso es tratar de beneficiarse uno, ¿verdad?, por estrategias carnales. Nosotros debemos odiar la maldad porque Dios la odia. Y si tú tienes una lucha con la soberbia o con la indiferencia, debes odiar esas cosas en ti porque Dios las odia. Debes odiar el mal porque Dios es santo. Pablo decía en su frustración, como leímos ahí unos versículos pasados, ¿verdad? Es por el pecado que vive en mí. No es lo que yo deseo, no es lo que yo quiero, porque esto no agrada a Dios. ¿Quién me librará? Solo Cristo, y se acerca al Señor. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Ahora, solo Jesús, como nuestro Salvador que es, a través del poder del Espíritu Santo, puede darnos victoria sobre el pecado. Cuando digo que la lucha contra el pecado es algo que todos enfrentamos, no estoy diciendo que debemos de vivir así como una manera normal. No, porque Cristo ha dado poder para vencer el pecado. ¿Puede decir amén? Podemos tener victoria sobre el pecado. Cristo es el que nos da esa victoria. Pero cuando nosotros fallamos, sabemos que eso está ahí presente porque el pecado todavía está presente. Algún día el Señor, cuando regrese, Él va a quitar todo el efecto del pecado del mundo. Ahorita todavía tenemos esa influencia del pecado. Dios ha quitado de nosotros la culpabilidad del pecado, el poder del pecado sobre nuestra vida. Y un día nos va a liberar de la presencia del pecado para siempre, gloria a Dios. Y ya no tendremos ese problema jamás. Ahora, en 1 Corintios 15, quiero leer esto, verso 54. Pablo nos habla de ese día cuando el Señor nos liberará completamente de toda la influencia del pecado. 1 Corintios 15, 54. Dice, y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. O sea, la victoria vence la muerte. Y la victoria Cristo ya la ganó. ¿Cuándo la ganó? Cuando resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte para siempre. Y un día, Pablo dice, esta corrupción, este cuerpo físico que tenemos va a ser cambiado, transformado de corruptible a incorruptible. Aleluya. ¿De mortal a qué? A inmortal. Nuestro cuerpo ahorita
no es inmortal. Todos sabemos porque vemos que la gente muere, pero en un día Dios vendrá y cambiará en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Él transformará nuestro cuerpo y seremos como Cristo cuando Él resucitó de los muertos, con un cuerpo todavía de hueso y carne, pero un cuerpo que jamás se podrá corromper, y damos gracias a Dios por ello. Entonces ya no tendremos ese mismo problema con el pecado que tenemos hoy. Vamos a regresar a Romanos capítulo 12, y déjeme decirle que nuestra lucha contra el mal, la lucha en odiar el mal, nunca nosotros debemos de hacer ningún pacto con la maldad, porque no puede haber neutralidad entre el bien y el mal. O uno se aferra a lo bueno o va a perseguir aquello que es malo. Pero ¿cómo nos movemos de aquello que es malo a aquello que es bueno? Porque acuérdense, Romanos 12, 9 dice que debemos, Romanos 12, verso 9, que el amor debe ser sin fingimiento, aborreciendo lo malo y siguiendo ¿qué? Lo bueno. Después de aborrecer lo malo, tenemos ahora qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Si aborrezco lo malo, hay muchas cosas malas. ¿Qué debo hacer? Bueno, ahora tengo que mover mi vida hacia aquello que es bueno, y el Espíritu Santo está presto para ayudarme en eso. Pero ¿cómo nos vamos de lo malo a lo bueno como seres humanos? Nuestra mente tiene que ser reprogramada, renovada, para que pueda entender la voluntad de Dios. Romanos 12, en el verso 2, ahí está en el capítulo 12, el verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nosotros hemos sido liberados del mundo, de lo mundano, lo malo, para ser transformados, cambiados a la imagen de Cristo, como ya hemos dicho en otro tiempo. Hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios, ese es el plan, ese es el camino que Dios tiene para tu vida. No te resistas, no debemos resistir a Dios, tratar de cambiar nuestro ser, nuestro carácter, y una de esas cosas es odiando el mal, porque Cristo odia el mal. Él ha aborrecido, dice la Biblia, la maldad, y el Señor lo ungió. En Hebreos capítulo 1 nos dice, más que a sus hermanos. Entonces somos transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Note, la transformación viene cuando nuestro entendimiento se transforma y se renueva. O sea que debemos de pensar diferente a lo que pensamos cuando venimos del mundo. ¿Y cuántos años? Yo no sé cuándo usted se haya convertido, pero si usted ha vivido una cantidad de años antes de conocer al Señor, esa vida que usted tuvo fue una vida de programación. Antes de conocer a Cristo, usted recibía mucha programación mundana. Todos lo recibimos del mundo. El mundo nos enseñó a hacer ciertas maneras, a actuar de ciertas maneras. Y el pecado que va en cada uno de nosotros, ¿verdad?, hizo el problema peor, porque nos dejamos ir por nuestra carnalidad. Venimos a Cristo, Cristo cambia nuestro corazón. No quiere decir que instantáneamente ahora ya soy como Cristo. No, es un proceso de santificación. Pero ahora soy nuevo en Cristo. Ahora tengo la habilidad de odiar la maldad. Entonces, ¿cómo es que ahora yo voy de lo malo a perseguir o a seguir lo que es bueno? Dice Pablo aquí, nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Para qué? Porque es que Dios quiere cambiar la manera en que yo pienso, para que pueda comprobar, sigue diciendo, cuál sea la ¿qué? La buena voluntad de Dios. Sigue lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Primeramente, la voluntad de Dios es buena. Entonces tengo que ser convencido por el Espíritu Santo, por el Señor, de que el camino de Dios, lo que el Señor me dice que es lo que le agrada a Él, es lo bueno. Sigue lo bueno, dice Pablo. Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que necesitamos ser reprogramados, si puedo usar esa palabra, en nuestro entendimiento, y eso va a cambiar la manera en que yo voy a hacer. Y luego dice, y haciendo o entrando en ese proceso de cambio, de transformación,
voy a comprobar, voy a entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a empezar a reconocer lo que Dios quiere que yo sepa. Y ojalá que en medio de nuestra lucha, tú y yo podamos rendirnos al Espíritu Santo, porque aquí es como viene la victoria sobre la maldad y el pecado. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo para que Él, todos digan el Espíritu Santo, me quiere ayudar a vivir una vida recta. ¿Ve? Me quiere dar el apetito por el odio del pecado. Él quiere quiere empoderarme para hacer eso. Pero yo me rindo al Espíritu Santo, reconozco que yo en mí mismo, yo no lo puedo hacer. Acuérdense, Pablo dijo en Romanos 7, éramos esclavos del pecado. Queríamos hacer lo que el pecado nos llevaba a hacer. Pero ahora, aunque vemos y a veces tropezamos en ese pecado porque todavía está presente, dice, odiamos esto. ¿Odias tú aquello que Dios odia? Si no, tienes que una vez rendirte al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero una revelación, como dije hace algunos momentos, de la hermosura de tu santidad. Yo quiero vivir delante de ti apartado de todo aquello que es malo. Y cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos da la habilidad de vivir una vida recta y nos mueve hacia aquello que es bueno. Él es el que nos impulsa, ¿verdad?, a seguir lo que es bueno. Este era el deseo de Pablo que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 7. Lo que amo, lo que quiero, lo que mi mente desea es, ¿verdad?, obedecer la ley de Dios. Ahora, así como las Escrituras, vimos la semana pasada, nos dice lo que Dios odia, también la Biblia nos dice que hay muchas cosas que son buenas y que Dios considera que nosotros debemos o deben estar en nuestras vidas. Porque la Biblia es un manual. Esta Biblia, la palabra de Dios, es un manual para programar, si puedo decir así, mi mente. Son los pensamientos de Dios, las promesas de Dios para que yo pueda participar, dice Pedro, en la naturaleza divina. Si yo quiero pensar, no mis propios pensamientos, sino como Dios piensa, necesito saber qué es lo que Él ha dicho en su palabra. Por eso Pablo dice, por la renovación de nuestra mente somos transformados. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos esa programación para sacar toda la basura de nuestra mente que ha lavado nuestra mente por todo el tiempo antes de que viniéramos a Cristo. Necesitamos ser limpiados, necesitamos ser, ¿verdad?, reprogramados en nuestros pensamientos, pensar como Dios piensa. Déjeme darle un ejemplo simplemente práctico. ¿Sabe? Cuando a veces tenemos problemas con alguna persona, algún cristiano, algún hermano, a veces lo más fácil es ir con otro hermano y contarle. Y dice, ¿sabes qué, hermano? Aquel, fulano de tal, esto, el otro, y hacemos eso. Porque creemos, mira, quizá el hermano me ayuda o va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, tienes razón, aquella persona, ¿verdad? Y buscamos eso. Pero ¿sabe usted que la Biblia no dice que hagamos eso? ¿Sabe usted que la Biblia dice que si tú tienes un problema con tu hermano, debes ir a él? Yo no lo dije, Cristo dijo. Si tienes algo contra tu hermano, ve con él, habla con él. Si no te escucha, lleva a otro hermano contigo y ve otra vez y habla con él, con el hermano presente. Si no te escucha, lleva 2 o 3, dijo el Señor. Especialmente si es algo que afecta la relación. Lo más fácil es mejor, no, ya no le voy a decir nada, mejor le voy a decir a aquel hermano Ramón, déjame decirte el hermano aquel. Y esa es la manera que la mayoría de la gente en la iglesia lleva adelante su vida. Y no debe sorprendernos entonces que nunca arreglan la situación. Nunca se arregla. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo el pensamiento que la Biblia nos da, que Jesús mismo nos mandó y nos ordenó que hiciéramos. Por eso cuando alguien viene a mí, esta persona, yo siempre le digo, ¿ya hablaste con esa persona? No, es que ya no quiero hablar con ella.
Entonces, yo no puedo hacer nada por ti. Porque el Señor Jesús, si tú no vas a obedecer lo que Jesús te dijo, ¿cómo voy a pretender tú que tú vas a obedecer lo que yo te diga? Mejor obedécele a Él. Ese es el pensamiento que debe de regir en nuestro pensamiento. El Señor me dijo que yo fuera a Él primero o a ella primero y hablara con Él. Y si no me escucha, ¿por qué? Porque la meta es restaurar la relación. Porque al Señor le interesan nuestras relaciones. Entonces, esa es una manera simplemente de entender lo que Dios quiere que nosotros, a través de su palabra, dejemos que programe nuestra mente. En Efesios capítulo 5, verso 26, acuérdense que Pablo nos acaba de decir aquí que nuestra mente debe ser renovada por su palabra. ¿Para qué? Con el fin de que conozcamos, experimentemos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero en Efesios 5, verso 26, dice la Biblia, hablando de la iglesia, de lo que Jesús hizo para la iglesia, se entregó, dice la Biblia, por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Diga la palabra de Dios. Ahí encontramos la voluntad de Dios, y cuando usted va a la palabra de Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Usa la palabra como Cristo. Dice que nos lava. Es como una agua que nos limpia de todo aquello que no debe estar en nosotros. Cristo usa la palabra, el Espíritu Santo usa la palabra en tu vida para santificarte, porque eres parte de la iglesia, para purificarte. Te lava con el agua de la palabra. Cuando encuentras tú algo en tu vida que está mal, ve a la palabra, refuerza esa verdad, deja que la palabra te lave. Si tú tienes algo en contra de alguien, de perdonar, ve a la Escritura, donde la Biblia te dice, como Cristo te perdonó a ti, tú perdona también. Y deja que esa palabra te lave. Y aunque lo último que quieras hacer es perdonarla, léela, medítala. Señor, tú dices esto. Y deja que esa palabra empiece como agua a lavarte todo aquello que está mal en ti. Odiar el mal no viene simplemente por una decisión. Odiar el mal viene porque tú empiezas a amar lo santo de Dios. La Biblia dice que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú quieres ser espiritualmente inteligente, quieres tener entendimiento, teme a Dios. Deja que su palabra te lave, así como Cristo la usa para lavar a la iglesia. Aquí vas a aprender lo que es bueno en la palabra de Dios. Y Jesús, que es el Maestro divino, y el Espíritu Santo, el poder que Dios usa para limpiar tu vida, verás cómo Él va a santificar tu vida y vendrá un odio por las cosas después que son malas. Nuestro deber como cristianos es tener un amor puro en nuestro corazón, odiar, como dijo Pablo, la maldad, y un compromiso a practicar, si puedo decir así, lo bueno, hacer lo bueno que agrada a Dios. Así que si tú sientes amor por el pueblo de Dios, vas a querer tú obrar hacia ellos en sus necesidades, porque eso es bueno. La Biblia dice que Jesús anduvo por todos lugares haciendo el bien, lo que era bueno. Era ungido por el Espíritu Santo. Y cuando tú haces lo bueno, va a ser una indicación que te estás moviendo en el camino correcto. Vas a glorificar a Dios en ello. Y si tú y yo podemos identificarnos con la lucha que el apóstol Pablo nos explica en Romanos 7, podemos decir con él, yo también quiero, Señor, seguir lo bueno. Aunque a veces no lo hago, es mi deseo, Señor, seguir lo bueno. Yo también quiero odiar lo malo, como Pablo decía, lo que odio, eso hago. Pero quiero odiar aquello, Señor, que está mal aún en mí. Quiere decir que voy por el camino correcto.
y todo lo que necesita hacer y lo que necesito yo hacer es mantenernos en ese camino por una gratitud a Dios que podemos hacerlo, porque el mundo no puede hacer eso. Solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden, a base de gratitud a Dios. Yo le doy gracias a Dios, que aun cuando en mi vida veo cosas que no agradan a Dios, me molesta. Y yo le digo al Señor, cuando haga algo que no te agrada, moléstame, Señor. No me dejes que esté en paz. Y el Señor lo hace. Me molesta y me frustro y hasta que al fin accedo, Señor, lo que tú verdaderamente amas. Yo quiero amarlo. Odio aquello que veo aún en mi propia vida que está mal. En Romanos 12:1, esto es lo que Pablo nos está diciendo. A base de la misericordia de Dios, dice Pablo en Romanos 12:1, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es tu culto racional. Empieza a amar a otros, a lo máximo, a todo lo que puedas. Que el Espíritu Santo te dé esa habilidad para hacerlo. Empieza a odiar la maldad y aférrate fuertemente a seguir lo que es bueno. No te permitas nunca contaminarte con lo que es malo. Vive tu vida sana, entera delante de Dios, de un temor a Dios, con un sentido más bien de temor a Dios que va a mantenerte en ese camino. Porque si nos acercamos mucho, hermanos, y muy cerca a la maldad, esta puede afectarnos. Esta puede traer consecuencias destructivas a nuestra vida. Nunca pienses tú que eres inmune al pecado, a la maldad. Nunca pienses tú que esa persona ha sido tan mala. Yo nunca podría hacer eso. Nunca digas eso, porque no es verdad. La corrupción del pecado puede afectar a cualquier persona. Estaba yo viendo un reportaje acerca de una persona que fue condenada por matar a su esposa, a su hijo. Y viendo eso puse a pensar, le dije, Señor, te doy gracias, que por tu gracia solamente ese no soy yo. A veces nos creemos tan buenos, yo nunca haría eso. ¿Oh? Si no tienes la gracia de Dios, tú puedes y eres capaz de hacer lo que todos otros pueden hacer. Y le decía, gracias Señor, que por tu gracia solamente no soy yo esa persona. No porque me creo mejor que nadie, porque como pecador tengo las mismas tendencias de maldad, de pecado, de ira como cualquier otro. Pero te doy gracias, Señor, que por tu gracia tú me has hecho lo que soy. Así que en terminar quiero dejarte con esto. Recuerda que Pablo dice, el amor sea sin hipocresía. Recordemos que el amor no es una emoción. El amor es un acto, es una acción, es un acto de nuestra voluntad. Jesús no fue a la cruz por amor, por emoción. De hecho, en el jardín del Getsemaní él oró, Señor, si hay alguna otra manera, sin que yo tenga que ir a esa cruz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Te voy a animar que medites el capítulo 13 de Primera de Corintios, que habla del amor. ¿Qué es el amor? Ahí lo vas a encontrar, muchas acciones. Y que tú compares la calidad de tu amor presente con lo que la Biblia dice que el verdadero amor es. Y que digas, Señor, verdaderamente soy yo paciente, soy bueno. ¿Verdad? Las diferentes calidades del amor de Dios. Compara tu vida, medita en ellas. Y segundo, la Escritura claramente nos indica las cosas que son, Pablo dijo, aborrece lo malo, nos indica las cosas que son malas. Y aunque ahí en Romanos 12:9 Pablo nos da el mandamiento, pero no nos dice lo que es odiar el mal. La Escritura
En otros lugares nos da esas. Si tú traes una pluma, escribe estas, te las voy a poner aquí arriba. En Efesios 5, del 11 al 13. 1 Timoteo 5, 20 al 21. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Ponlas, por favor. Y 2 de Timoteo 4, verso 2. Encuentras aquí 4 solamente. Hay muchas, pero estas 4 para que empieces. No sé por qué no sube la... Pero en esas 4 escrituras, Pablo nos dice, nos da maneras prácticas, cómo odiar el mal. ¿Y qué significa odiar el mal? Y ponlas en práctica, sin ser odioso con la gente. Expone el mal, aún en aquellos que lo practican, aún el mal que ves a tu alrededor, para que puedan arrepentirse. Son maneras prácticas. Y por último, aprende a hacer y a seguir en lo bueno. Isaías 1:17 dice, aprende a hacer el bien. ¿Sabe usted que el bien es algo que tenemos que aprender a hacer? No es algo que es nativo a la naturaleza humana. ¿Cuántos aquí tienen hijos, niños, hijos? ¿Sabía que usted cuando sus hijos nacieron, verdad? ¡Ay, qué hermosos, qué inocentes! Y luego empezaron a crecer un poquito más y luego se dio cuenta de que hacían cosas que no debían hacer. Que usted no tiene que enseñarle a un niño a hacer lo malo. Entre más crece, más maneras encuentra para hacer el mal. Usted tiene que enseñarle cómo hacer el bien. Cómo dejar de hacer aquellas cosas que no están bien. Porque la naturaleza pecaminosa está ahí. Entonces Isaías dice al pueblo de Dios, le dice al pueblo de Dios, aprendan a hacer el bien. Y luego nos da maneras prácticas cómo hacerlo. Busquen el juicio, busquen lo que es justo. Hagan lo que es justo. Pero el pastor, es que si hago eso me va a costar a mí. Sí, pero si es justo, no importa. Lo importante es que se haga lo que agrada a Dios. Restituye al agraviado. Haz justicia al huérfano. Ampara a la viuda. Ayuda. O sea, el amor de Dios es un amor que suple necesidades. Es hacer el bien. Aprendamos a hacer el bien y seguir lo que es bueno. Así que escudriña las Escrituras. Depende del Espíritu Santo que te enseñe. Y por último, lleva todo a Dios en oración. No importa que sea tus tropiezos, tu lucha con el pecado, no importa que sea lo que sea, llévalo a Dios en oración. Quizás esta mañana estás aquí presente y estás en medio de esa lucha como hemos hablado. Y pensabas que yo creo que el Señor ya no quiere tener nada que ver conmigo porque sigo cayendo en eso y aunque no quiero hacerlo, lo hago. Y ahora te das cuenta, es una evidencia de que verdaderamente el Señor está en tu vida. Si no tuvieras ese deseo de aborrecer lo malo. Yo quiero que esta mañana oremos a Dios. Si tú estás aquí, esta mañana lidiando, luchando en tu vida, que ahí donde tú estás, en el secreto de tu corazón, en tu lugar delante de Dios, le digas, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en mi vida. Yo sé que a veces, Señor, tropiezo y parece que en la lucha contra el pecado sigo a veces fallando en esta área. Ayúdame. Gracias te doy porque esto me molesta cuando veo el mal aún en mí. Gracias por la evidencia del Espíritu Santo de que aborrecer lo malo es algo que tú das.
Es algo que tú, por el nuevo corazón que nos has dado, despiertas en nosotros. Porque antes que te reconociéramos, estábamos viviendo en el pecado, disfrutando el pecado, creyendo que era el camino, pero tú nos has dado un corazón nuevo. Ahora ayúdanos para que nuestra mente pueda ser, dígale al Señor, renueva mi mente, Señor. Dame un amor por aquello que es santo y un odio por aquello que es el mal y la maldad. Y ayúdame para seguir lo bueno en todo instante en mi vida. Señor, perdóname si no lo he hecho. Y yo sé, Señor, que en tu palabra encuentro todo lo que tú quieres que yo haga. Gracias te doy en este momento, Señor, por tu perdón. Dígale, recibo, Señor, ese perdón que solo tú puedes dar, que nos puede restaurar. Y ahora, Padre Santo, al ir de este lugar, ayúdanos para vivir una vida delante de ti que muestra un amor sin hipocresía, un amor sincero, una vida que aborrece la maldad en nuestra vida, pero también en la maldad que vemos a nuestro alrededor. Ayúdanos para apartarnos de todo aquello que puede contaminar nuestra vida. Y por último, ayúdanos a seguir todo aquello que es bueno, a hacer y actuar como Cristo lo haría, porque así, Señor, tú nos has mandado a hacer. Queremos, Señor, que nuestra vida te glorifique. Dígale, Señor, que mi vida te glorifique en todo. Y todo esto, Señor, te agradezco en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria y la honra. Amén y amén.